Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, creo que habéis estado recorriendo el campo de Moria, lo que queda del campo de Moria. ¿Qué queda allí? ¿Qué habéis encontrado? Bueno, lo que quedan son cenizas. Las cenizas, en cierta medida, de la hoguera que quema los derechos en Europa, porque el campamento de Moria, de hecho, yo no es la primera vez que vengo a Lesbos, sino la tercera, justamente en esta legislatura. Era una vergüenza. Para Europa han llegado a estar unas 25.000 personas en un campamento que tenía 2.500 plazas, ¿no? 2.500 plazas ya de por sí muy precarias. Ahora mismo todo eso son cenizas, unas cenizas de vergüenza, y lo que hay es un traslado a un nuevo campamento que vuelve a repetir justamente los errores del pasado, igual precariedad, una situación insostenible para las 13.000 personas que se encuentran ahora mismo encerradas en Lesbos. Miguel, desde ayer jueves la policía griega está evacuando, como nos contabas, a los migrantes y refugiados que aún seguían en los restos de Moria a estas nuevas instalaciones habilitadas recientemente, en los últimos días. Más de 5.000 personas, casi la mitad, ya estarían en esa nueva instalación de emergencia en Kara Tepe. ¿Se están llevando a cabo los traslados con normalidad o hay protestas? Mira, ahora mismo teníamos, a mediodía, había unas 2.000 personas con un sol de justicia haciendo cola para entrar en el nuevo campo. Había niños, había menores, había familias. ¿Por qué? Porque no solo han sido reprimidos con gas, no solo se ha cargado de una forma brutal por parte de los antidisturbios griegos, que es lo único que han mandado. No han mandado médicos, han mandado antidisturbios. Justamente no solo han cargado contra ellos, sino también se les ha amenazado. Se les ha amenazado con no cursar sus peticiones de asilo si no iban a este campo. Y cuál es una novedad en relación al campamento de Moria, que quieren convertirlo en un campo cerrado. O sea, quieren convertirlo en una cárcel a cielo abierto. ¿Habéis visto estas nuevas instalaciones donde las personas van a ser realojadas, este campo levantado, desplegado por ACNUR? Sí teníamos noticia de que algunas personas se están quejando de que, bueno, hay tiendas levantadas, pero en realidad no hay colchones, tienen que dormir sobre tierra, que todavía pues no hay buenas instalaciones, por así decirlo, ni siquiera tienen electricidad, ¿qué sabéis? Sí, hemos estado y, como te decía antes, lo que hacen es repetir los mismos errores que Moria. ¿Por qué no son errores? Porque son decisiones políticas, porque quieren que vivan en el suelo, que estén sin agua corriente, que no tengan electricidad. Es una decisión política. ¿Por qué? Porque manda un mensaje de no vengáis a Europa. Europa nos va a acoger. Ese es el mensaje que manda la vergüenza de este campamento. Nos hablaban de que estábamos ante una urgencia humanitaria. Una urgencia humanitaria era en 2015, en octubre del 2015. Han pasado 5 años de esa emergencia humanitaria y siempre hay una emergencia humanitaria para justificar lo injustificable, para justificar la precariedad, para justificar que no haya cuartos de baños para la gente, que no haya colchones, que estén ahora mismo, por ejemplo, confinadas, familias enteras con la cuestión del coronavirus, rodeados, como si fuera un campo de concentración, por concertinas. Niños que se aferran a las concertinas, que están encerrados y que no pueden salir de un perímetro minúsculo. Es una vergüenza, con una única comida muy precaria, donde tienen que guardar horas y horas de cola justamente para conseguirlo. Y eso es lo que los consiguen, porque hay muchos que no lo consiguen tampoco. Miguel, habías mencionado el tema del virus. Se sabe, al parecer, unos 150 casos positivos que sí han recibido atención médica, pero se encuentran aislados en un área de cuarentena dentro de ese nuevo campo, ¿no? Y decías que esas condiciones de aislamiento no son las más adecuadas. Son una mierda, porque hay que decirlo así. Son unas condiciones de mierda. Todo el campamento son unas condiciones de mierda, pero es que personas que están confinadas, aún más. O sea, están rodeados en un perímetro escasísimo, son 200 familias, que no es lo mismo que 200 personas, confinados, porque en cuanto una persona de la familia da positivo en los test que están haciendo, confinan al conjunto de la familia, claro. Los meten en unos corrales de concertinas, en donde hay, para esas 200 familias había 3 baños químicos, que nadie entra a limpiar, que no se pueden limpiar, donde no había agua corriente, donde no pueden tener un mínimo de higiene, donde no hay duchas,
donde no pueden ni siquiera lavarse las manos. Esa es la situación, eso es lo que está pasando. Esas imágenes, yo he recorrido diferentes campamentos de refugiados, porque estoy en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, a lo largo de diferentes continentes. Hay pocos campamentos de refugiados peores que lo que vemos en Europa, que lo que vemos en suelo europeo, aquí en la isla de Lesbos. Y no es que no haya recursos, es una decisión política que esas personas estén así. Es una decisión política, unas políticas migratorias criminales, xenófobas y que, sobre todo, plantean una cuestión fundamental. ¿Quién tiene derecho a tener derechos en Europa? Y la respuesta que está dando la Unión Europea es que esas personas son sujetos sin derecho, que no tienen derechos. Y el problema es que no solo están eliminando sus derechos, nos están eliminando los derechos a todas y a todos, porque quitándoselo a ellos nos lo están quitando también a nosotros. Están eliminando los derechos en Europa. Y eso es una cuestión política, es una crisis política, no solo es una crisis humanitaria. Y a eso hay que darle una respuesta. Miguel, esto no puede seguir así. Es cierto que los refugiados, la cuestión de los refugiados y el caso de Moria ha sacado los colores a Europa, que durante estos años no ha sido capaces de ponerse de acuerdo los Estados miembros, ni siquiera con el sistema de cuotas, por así decirlo. La próxima semana la Comisión Europea va a dar a conocer esa nueva propuesta para un pacto migratorio, algo que sigue dividiendo a los Estados. Cabe esperar que de esta propuesta salga una política real, que se aplique, diferente a la que hemos visto estos años, a pesar de la declaración de intenciones y de esa condena unánime de que Moria no puede volver a pasar. No, porque esas condenas son palabras hipócritas, son lágrimas de cocodrilo que ante la indignación de la opinión pública, la Comisión Europea nos habla de lo mal que está en Moria. El pacto migratorio básicamente es la institucionalización de la eliminación de los derechos, de la eliminación del derecho internacional y de los derechos humanos en Europa. Estamos hablando de la externalización de fronteras, estamos hablando de centros de internamiento de campos cerrados, de centros de internamiento extraterritoriales, estamos hablando de condicionar la ayuda al desarrollo al control migratorio. Todas estas cosas, incluso la suspensión del derecho al asilo en momentos excepcionales. Pero todo esto lo estamos viendo ya. La externalización de fronteras con los pactos con Marruecos o con Turquía para que hagan de policía de fronteras de España, de Grecia o de las fronteras sur europeas. Eso lo estamos viendo. La cuestión es que ahora, o las devoluciones en caliente, 10.000 devoluciones en caliente se han cifrado de marzo a julio aquí en el Egeo, en las islas de Samos, de Lesbos. Todo eso, el pacto migratorio lo que plantea no es corregirlo, es institucionalizarlo. Y eso es lo verdaderamente peligroso. Pero lo que vemos en Lesbos no es una excepción, es la norma. Si no, vayamos a ver el CETI de Melilla y veamos cómo está sobresaturado, cómo no se cumple ni un solo protocolo de los que se dice cumplir. Vayamos a ver el centro de internamiento o el centro de internamiento de Lampedusa. Veamos cómo se están violando de forma sistemática los derechos humanos en el conjunto de los países europeos. ¿Cuántos países europeos? ¿Por qué nuestro gobierno no ha planteado, por ejemplo, una acogida y una distribución solidaria de las 13.000 personas que tenemos aquí varadas en Lesbos? ¿Por qué no lo ha hecho? Por ejemplo, eso sería una cuestión práctica para cambiar o para por lo menos mostrar que se pueden cambiar las políticas migratorias europeas, unas políticas criminales por unas políticas que respeten los derechos humanos. Eso se podría hacer mañana mismo. Bueno, de hecho, no hay voluntad política. La semana que viene es una buena oportunidad para demostrar que puede haberla y cambiar esa política migratoria que ha estado reinando en Europa en los últimos años. Miguel, se nos fue el tiempo. Miguel Urbán, eurodiputado por Unidas Podemos, nos atiende desde Moria. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en 5 Continentes. Muchísimas gracias a vosotros por darnos también este espacio y para poder hablar de estas cosas, porque normalmente es muy difícil también hablar de estas cosas y de estos temas porque sacan los colores o nos sacan los colores a todas las europeas y los europeos. Un saludo. Un saludo.